Sigue este curso en además.com, donde podrás obtener tu certificación, acceder a bolsas de empleo y muchas ventajas más, de forma totalmente gratuita. Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Laravel Profesional. Y en esta ocasión nos toca hablar de testing. Ya estamos cerca del final de este primer bloque, el de MVC, y ha llegado la hora de que aprendamos a testar nuestras aplicaciones. El testing es una disciplina que, si bien contiene y da para un curso completo el desarrollo de testing, todo desarrollador, independientemente de que forme parte del equipo de testeo o no, tiene que ser capaz de desarrollar sus propios tests, tanto sean test unitarios como test de feature o test de integración, llamados en backend, para poder comprobar fehacientemente que todas las características que hemos desarrollado dentro de nuestro sistema se mantienen íntegras y funcionan correctamente, tanto de forma solitaria como dentro de un equipo de trabajo. Así pues, a lo largo de esta sesión, a lo largo de esta clase, vamos a aprender a realizar diferentes tests, tanto unitarios como de integración, para nuestros proyectos en Laravel, de tal forma que seamos capaces de mantener un desarrollo limpio y apropiado dentro de un entorno de trabajo. Vamos a por ello. Vamos a comenzar a desarrollar, a escribir nuestros primeros tests en Laravel. Y para ello es muy importante, en primer lugar, saber qué es lo que vamos a estar testando y cuándo tenemos que testarlo, cuándo tenemos que probarlo. En primer lugar, y sobre qué vamos a testar, vamos a diferenciar dos tipos de test dentro de nuestros proyectos. En primer lugar, vamos a marcar los tests unitarios. Estos se van a encargar de probar, de testear que pequeñas partes de nuestro código funcionan de forma correcta. Es decir, se van a encargar de comprobar el funcionamiento de una función en concreto o de una acción en concreto, de una validación en concreto, es decir, de una pieza concreta de nuestro código. El ejemplo más claro que podemos tener cuando hacemos construcciones sólidas dentro de nuestro desarrollo en Laravel es el test unitario sobre un controlador, donde no probamos la ruta, no probamos la vista, no probamos lo que nos muestra, simplemente comprobamos que la función controladora funciona correctamente. Estos van a ser los test unitarios. Por otro lado, vamos a tener los test de integración. Los test de integración, aquellos que trabajáis frontend, son el símil dentro de la parte de backend de lo que sería un test E2E o test end-to-end dentro de un frontal. Este está destinado a comprobar el circuito completo. Es decir, un test de integración, por ejemplo, dada una ruta, se encargará de comprobar que cuando introducimos esa ruta en el navegador, el sistema devuelve la vista que corresponde, con los datos que corresponde, con tanto el frontal que corresponde, como con los diferentes datos que debe contener este. Esto es muy importante de entender, puesto que podemos y debemos escribir ambos test de integración cuando estamos trabajando en cualquier sistema. Una vez sabido esto, es muy importante recalcar la importancia de realizar test. Normalmente cuando estamos comenzando a trabajar y sobre todo dentro de las comunidades de aprendizaje, cuando todavía sobre todo son perfiles que no tienen experiencia práctica, muchas veces se denosta el desarrollo de un test y no se es consciente realmente de toda la importancia que tiene el desarrollo de un test dentro de un proyecto, ya que si no escribimos test, los proyectos cuando escalen, cuando los dejemos, van a ser muy difíciles de gobernar y van a comenzar a darnos muchos errores que van a ser provocados simplemente por malas conexiones, por cualquier tipo de circunstancia que no vamos a poder tener controlados. Cuando trabajamos solos, cuando trabajamos en casa y estamos haciendo pequeños ejercicios o estamos haciendo pequeñas plataformas, pequeños desarrollos, es normal enfrentarnos a veces a situaciones donde omitimos los tests porque, bueno, solo estamos trabajando nosotros, es un pequeño proyecto, lo que sea. Pero para cualquier entorno de trabajo profesional, los tests son obligatorios. Y si bien si la compañía es
o tiene un tamaño importante, tendrá su propio equipo de testing, eso no implica que nosotros no tengamos que desarrollar los propios tests que van a verificar que el trabajo que hemos realizado funciona y que continúa funcionando cuando la aplicación vaya sufriendo diferentes actualizaciones. Esto nos puede llevar también a cuando probamos los tests en nuestra aplicación. Por supuesto, aquí cada maestrillo tiene su librillo, cada compañía tiene su forma de aplicar los tests, pero por norma general vamos a marcar siempre dos formatos de trabajo que son más o menos estandarizados. El primero de ellos es el formato de trabajo en TDD o Test Development Driven, mediante el cual lo que hacemos es escribir los tests antes incluso de escribir el código que vamos a probar. En esta estrategia de trabajo desarrollamos primero el test describiendo lo que nosotros esperamos que nuestro test realice. Y una vez tenemos ese test escrito, lo corremos. Evidentemente el test fallará y ahí comenzamos a desarrollar para evitar ese fallo. Y dará un nuevo fallo. Y desarrollamos para que este sea evitado, hasta llegar al punto final donde el test pasa. Este es el primer formato de trabajo con los tests, es decir, escribir primero los tests y después desarrollar el proyecto, desarrollar la función acorde al test que hemos escrito. La segunda de las fórmulas, quizás la más extendida en pequeñas empresas y en medianas empresas, este TDD normalmente es más aplicado en grandes empresas. En este caso del otro formato sería aplicar los tests cada vez que vamos a realizar un commit a nuestro repositorio. Es decir, desarrollamos nuestra acción y antes de subirla necesitamos tener desarrollados los tests que validan todo el contenido que hemos hecho. Y antes de subir al repositorio, corremos los tests y nos aseguramos de que el contenido que subimos a nuestro repositorio está validado por los tests que hemos escrito. Esas serían las dos escuelas de trabajo más importantes o más conocidas, si bien luego, por supuesto, cada compañía puede aplicar la política que considere necesaria. Muy bien, sabemos entonces qué son los tests, que tenemos dos tipos de test y que tenemos dos formatos de trabajo. Escribir los tests antes del desarrollo o escribirlos después, pero comprobando siempre que nuestro código funciona antes de realizar los push a nuestro repositorio. Sabiendo esto, vamos ahora a comenzar a escribir los diferentes tests y para ello vamos a hacer también una diferenciación en cómo vamos a estar probando los tests. Y con esto ya termino esta pequeña introducción. Y es que los tests dentro del Laravel vamos a poder tener dos escuelas de trabajo también a la hora de escribirlos. Y estas son, nosotros podemos, para probar al final una aplicación, vamos a necesitar datos. Es decir, no podemos comprobar la funcionalidad de una aplicación que contiene datos vacíos. Entonces, normalmente se suelen utilizar dos tipos de formato. Uno de ellos es el escribir seeders con factories que guardan los resultados en memoria. De hecho, en la clase anterior hice un make en lugar de un create en un punto, pues ese sería la forma de proceder. Es decir, crear seeders con factories que pueblan nuestro sistema, pero solo en memoria, para ejecutarlo durante el test y eso no persiste. Esos datos de prueba no persisten. De tal forma que podemos hacer una prueba simplemente con datos en memoria. El segundo de los formatos va a ser escribir un archivo .env especial para el entorno de testing y crearemos una base de datos especial para testing, que será la que Laravel estará utilizando para correr los tests. De tal forma que podremos tener un sistema de persistencia y usaremos ese sistema de persistencia para correr los tests de nuestra aplicación y así no necesitamos ensuciar la base de datos de desarrollo que estemos trabajando. Así pues tendremos un archivo, lo veremos más adelante, el .env.testing, que va a ser un archivo .env, pero que contiene los datos de conexión al sistema de persistencia para ser aplicado solo cuando utilizamos los tests. Muy bien, pues esto es todo. Esta es la introducción que necesitábamos y ahora ya sí podemos pasar al código.
Muy bien, pues vamos a comenzar y lo primero que vamos a realizar es un nuevo proyecto en Laravel, el cual nos va a permitir poder dar nuestros primeros pasos dentro del entorno de testing. Si bien después, en la segunda parte de la clase, vamos a utilizar un proyecto de ejemplo ya desarrollado para que podamos ver cómo podemos testar diferentes funcionalidades sin tener que perder el tiempo en desarrollarlas, sino simplemente poniendo el foco en testar las diferentes acciones que ya tenga desarrollado ese proyecto. Pero primero vamos a comenzar por el principio y lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto sobre el cual aprender cómo escribir los diferentes tests. Entonces voy a escribir Laravel New y voy a generar un nuevo proyecto que en mi caso pues voy a llamar Test Example, por ejemplo. Esperamos a que finalice el scaffolding como de costumbre y vamos a comenzar a desarrollarlo. Muy bien, ya ha finalizado el scaffolding, así que lo primero que vamos a hacer, como siempre, es adentrarnos en la carpeta de trabajo. Ya estamos ahí dentro y vamos a generar nuestro archivo.emp, el natural, el normal de nuestro proyecto para que podamos comprobar que todo nos funciona correctamente. Y tenemos aquí nuestro text example, el cual vamos a conectar en nuestra base de datos. Para ello voy a crear una base de datos nueva, acudo a Heidi SQL como de costumbre en el curso y vamos a generar este text example que vamos a estar utilizando. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. Vamos a acceder y vamos a generar una nueva base de datos que vamos a llamar como hemos indicado. Muy bien, ya la tenemos por ahí, todo está listo. Y ahora vamos a proceder a realizar la migración oportuna. Para ello, PHP Artisan Serve para poner a funcionar nuestra migración. Perdón, he corrido el servidor. Ahí está, PHP Artisan Migrate primero. Ahora sí, corremos las migraciones y una vez hemos corrido las migraciones, ya podemos levantar nuestro servicio y comprobar que todo funciona correctamente. Muy bien, lo tenemos por aquí, funciona correctamente. Perfecto. Tenemos entonces nuestro proyecto ya preparado y si acudimos a nuestra base de datos podemos observar que en las migraciones tenemos la migración de nuestro usuario. Vamos a verlo por aquí. Tenemos este Users Table donde tenemos, por tanto, una tabla de usuarios ya preparada que vamos a estar utilizando ahora para poder hacer las diferentes pruebas de test sin tener que perdernos demasiado en diferentes acciones. Muy bien, ya tenemos entonces un proyecto y vamos a comenzar entonces ahora, voy a detener el servicio y lo que vamos a hacer es preparar nuestro primer test. Vamos a escribir nuestro primer test en Laravel. Para ello tenemos que tener en cuenta que principalmente y por norma general en Laravel se utilizan dos tecnologías distintas para poder hacer el testing. Por un lado tenemos PHP Unit y por otro lado tenemos PEST. Nosotros lo que vamos a hacer es que como tenemos diferentes bloques dentro del curso, ahora estamos dentro del primero, del de MVC o para el patrón de arquitectura MVC, lo que vamos a hacer es repartirlos a lo largo de los diferentes patrones de arquitectura. Así pues no tenemos una clase de testing excesivamente extensa y podemos repartirlo a lo largo de las diferentes acciones que vayamos a hacer. Tenemos por tanto dos tecnologías, PHP Unit y PEST. Nosotros en este primer bloque, en el de MVC, vamos a estar utilizando PHP Unit. Vamos a usar PHP Unit, escrito PHP Unit, puesto que es el formato clásico para poder hacer el testing. Después tenemos otra tecnología que es PEST, que nos sirve exactamente para lo mismo, su fin es el mismo, simplemente su sintaxis es distinta, se asemeja más a esa sintaxis que podemos encontrarnos, por ejemplo, en frontales, cuando usamos, por ejemplo, Jest o ese tipo de sintaxis. Entonces, al final son dos sintaxis distintas, pero que tienen el mismo fin, por lo tanto, podemos usar una u otra, sin ningún tipo de problema. Nosotros vamos a hacer dentro de este bloque, que es el de MVC, el de MVC, el más clásico, el testing con PHP Unit, y cuando estemos viendo DDD, estemos viendo Domain Driven Design, pues en ese patrón de arquitectura estaremos utilizando PEST. Y así probamos los dos en los dos formatos distintos y así tenemos el overview completo. Muy bien, sabido esto, vamos a comenzar entonces a escribir nuestro primer test y vamos a comenzar por PHP Artisan make test para crear nuestro primer test.
Y ahora vamos a darle el nombre a nuestro test. Por norma general, cuando vayamos a escribir un test, lo que vamos a estar realizando es un nombre descriptivo de la acción que vamos a estar testando, del modelo que vayamos a testar o del elemento que vayamos a estar probando, y vamos a acabarlo siempre con la palabra test, usando Screaming Camel Case o también llamado Pascal Case. Por ejemplo, nosotros vamos a estar testando los usuarios, así que podríamos estar escribiendo un test que se llame user test. Muy bien, y eso es todo. Esto nos va a crear nuestro archivo de test. Muy importante destacar que por defecto, si no especificamos nada, los test que vayamos a crear van a ser feature test, van a ser test de características, es decir, test destinados a comprobar el circuito completo de nuestra aplicación. Mientras que si queremos utilizar un test unitario para probar tan solo una función concreta o una acción concreta, tendremos que especificarlo añadiendo guión medio y unit, para indicar que el test que queremos crear es un test unitario y no es un test de características. Muy importante también destacar que los tests no son distintos en su escritura, ni en su desarrollo, ni en tanto en cuanto características versus unit. Es decir, los tests unitarios y los tests de características se escriben exactamente igual y se desarrollan exactamente igual. La única diferencia es que cuando decimos que es un test unitario, pues lo que vamos a estar probando son pequeñas piezas de código, y cuando hagamos de características, pues vamos a estar probando circuitos completos. Pero el formato de trabajo es exactamente el mismo. Así pues, vamos a crear nuestro primer test y vamos a hacer este user test. Lo ejecutamos y esto nos va a generar un archivo. Ahora, si acudimos a la estructura de nuestro proyecto, podremos observar que dentro de nuestra estructura, dentro de las diferentes carpetas que tenemos, vamos a ubicar una que se llama test. Y dentro de esta carpeta de test vamos a tener dos directorios diferentes. En primer lugar, el directorio donde vamos a ir ubicando todos los test de características, y aquí, además de un test de ejemplo, ya podemos ver el user test que acabamos de crear. Y por otro lado, tenemos una carpeta unit donde se irán colocando todos los test unitarios. Si nosotros el test que hemos escrito antes lo declaramos como unit, por ejemplo, pues vamos a observar que ahora también tenemos un user test, pero declarado como un test unitario en lugar de como un test de característica. Esto, insisto, es sobre todo a nivel semántico nuestro dentro del desarrollo para entender, diferenciar los diferentes tests que tenemos y poder hacer esa diferenciación en directorios distintos. Muy bien. Como podemos observar, en primer lugar lo que voy a hacer es acudir al test de ejemplo, que ya nos viene aquí mostrado, y podemos observar cuál va a ser el formato de trabajo de los diferentes tests. Vamos a ver que es muy sencillo. Básicamente, dentro de un test, nosotros lo que vamos a hacer es recurrir a ciertos métodos que van a ejecutar instrucciones automáticas. Por ejemplo, vete a esta ruta. Y después de ejecutar esas acciones, vete a esta ruta, ejecuta esta acción o haz esta otra cosa, lo que vamos a hacer es comprobar que el resultado que nos devuelve la acción es el que nosotros estamos esperando. Por ejemplo, en este test que utiliza Laravel de ejemplo, visita el directorio raíz, es decir, visita la ruta raíz de nuestro proyecto, y una vez la visita, indica que está esperando a que el estatus de esa petición sea un estatus 200. Si el estatus es 200, el test pasará y todo será correcto. Y si no, Laravel nos indicará cuando corramos los tests que ha habido un error porque estaba esperando que fuese el estatus 200 y se ha encontrado pues con un estatus 500 o 404 o cualquier otro tipo de estatus que no era el que estaba esperando. Y por tanto nos va a avisar de que no pasa el test porque el comportamiento no es el esperado. De esta forma, lo que vamos a hacer es automatizar las pruebas de nuestro sistema, y siempre que queramos probarlo, simplemente tendremos que correr los tests para comprobar que todo funciona como nosotros queremos que funcione. Así pues, vamos a dividir principalmente dos grandes bloques de instrucciones que vamos a estar utilizando. Por un lado, las instrucciones donde vamos a pedirle a nuestro test en Laravel que ejecute algo, que haga algo.
Y después vamos a tener las instrucciones en las cuales nosotros vamos a estar esperando o comprobando, es decir, vamos a estar haciendo los assert, puesto que estas funciones se llaman assert status, assert JSON, assert JSON count, diferentes métodos donde nosotros vamos a comprobar si el valor es el que nosotros queremos que sea. Muy bien, pues sabiendo que este va a ser el formato de trabajo, vamos a comenzar. Y lo primero que vamos a necesitar para poder hacer diferentes pruebas va a ser ejecutar el contenido de nuestra aplicación. Vamos a aprovechar que este proyecto es un proyecto nuevo, un proyecto vacío, para hacer un ejemplo en TDD, es decir, en Test Driven Design. Vamos a estar escribiendo primero el test de lo que nosotros queremos que haga la aplicación y después vamos a ir desarrollando para que ese test pase, para que ese test sea válido. Y posteriormente vamos a abrir un proyecto ya creado, un proyecto de los que yo tengo en producción, para que podamos ver un test de ejemplo sobre ya una acción más compleja. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces y vamos a escribir nuestro primer test. Y vamos a hacer en este caso nuestro user test que tenemos por aquí. Dentro de este user test que vamos a estar escribiendo, vamos a definir qué es lo que nosotros queremos que haga nuestra aplicación. Entonces, nosotros vamos a escribir primero un test para describir una funcionalidad de listado. Y después vamos a escribir un segundo test para buscar una acción de detalle, de visitar un detalle de un contenido nuestro. Así pues, vamos a comenzar a trabajarlo. Muy bien, pues vamos a comenzar a escribir nuestros tests. Vais a ver que es muy sencillo y que además no vamos a tardar demasiado en escribirlos. Son tests que son fáciles los tests por norma general son sencillos de escribir. Lo primero que vamos a hacer es vamos a testar que podemos listar todos los usuarios de nuestro sistema. Así que vamos a escribir el primero de nuestros tests para usuarios y siempre la función vamos a comenzarla por la palabra test _ y vamos a darle un nombre descriptivo. Por ejemplo, vamos a llamarlo el test, que vamos a hacer, por ejemplo, get user list, por ejemplo. Y este test se va a encargar de comprobar, es un test de característica, entonces comprueba el circuito completo y lo que vamos a hacer es pedir una acción a una ruta y esta petición que vamos a realizar, lo que vamos a estar esperando es que nos devuelva el listado de usuarios de nuestro sistema. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es decirle, vamos a borrar todo esto y vamos a decir que en primer lugar vamos a hacernos una variable que se va a llamar response por defecto y vamos a decirle que lo primero que tiene que hacer es que this va a estar ejecutando un get. El método get lo vamos a estar utilizando para llamar a las rutas de nuestra aplicación. Y como podéis observar, podemos utilizarlo como una llamada a una ruta cualquiera, es decir, le pasamos la URI, la URL a la cual queremos acceder, pero también podríamos estar pasándole, por ejemplo, un array con los diferentes headers. Esto podemos usarlo para comprobar, por ejemplo, si nuestra aplicación responde bien cuando se hace una petición JSON o cuando se hace una petición a través de un formulario, etc. Nosotros vamos a comenzar entonces solicitando una petición a la ruta users. Muy bien, hemos hecho entonces una petición a la ruta users y ahora nosotros ¿qué queremos que ocurra? Recordad que estamos escribiendo el test, estamos escribiendo lo que debe ocurrir cuando hacemos esto. Cuando nosotros tratamos de recuperar la lista de usuarios, pues lo primero que vamos a estar esperando, por ejemplo, va a ser que la respuesta, es decir, recordad que en esta respuesta hemos almacenado la petición de esa ruta, pues lo que vamos a hacer es que esta respuesta debería
Entonces vamos a utilizar este assert para hacer esa comprobación y fijaos que aquí tenemos todo el listado de todas las cosas que podemos comprobar. Pues podemos comprobar si se ha creado un elemento, que podemos usarlo para cuando queramos probar, por ejemplo, un stored, o si se ha descargado un elemento, o si tenemos un acceso prohibido, un forbidden, o si tenemos cierta cookie, o si tenemos cierto contenido. Vamos a poder comprobar todas las acciones que a nosotros nos interesa comprobar para verificar que el circuito ha ocurrido de forma correcta. Como siempre, en la descripción os voy a dejar el acceso a la documentación para que tengáis un listado con todas las diferentes métodos posibles. Pero, como siempre, no tratéis de memorizarlos. Simplemente, a través de la práctica, deberéis familiarizaros con ellos. Evidentemente, aquellos que sean más comunes acabaréis memorizándolos y otros pues siempre tendréis la documentación a mano para poder buscar comprobar lo que queréis comprobar. Además, recordad que vamos a estar desarrollando el taller de Laravel y en ese taller, que es 100% práctica, nos vamos a hartar de testear cosas. Muy bien, comenzamos entonces y lo primero que voy a comprobar antes de nada es que la ruta funciona. Entonces voy a hacer un assert status 200. Recordad que 200 es el status que me verifica que el sistema me ha servido esta ruta de forma correcta. Si la ruta no existe, pues este nos va a ser un status 200. Si no existe, será un 404. Si existe, pero funciona mal el sistema y hay un error en servidor, pues me devolverá un estado 500. Entonces, lo primero que quiero que haga mi sistema es comprobar que esta ruta funciona de forma correcta. Muy bien, hemos hecho la primera de las comprobaciones, pero no nos vamos a quedar ahí, porque queremos comprobar, estamos testando que el sistema lista los diferentes usuarios de nuestro sistema. Y ahora mismo lo único que hemos comprobado es que esta ruta funciona, pero no hemos comprobado que nos devuelve la solución que nosotros esperamos. Por tanto, además de comprobar el estado de esa ruta, vamos a comprobar qué ha devuelto, qué información ha devuelto esta solicitud que hemos realizado. Yo lo primero que voy a hacer es comprobar que el formato de los datos que me ha dado es el correcto. Así que para poder comprobar esto voy a usar response assert JSON, aquí lo tenemos, structure. Vamos a buscarlo por aquí. Structure, aquí lo tenemos. Assert JSON structure. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para comprobar la estructura de datos que ha devuelto el sistema. Nosotros vamos en nuestro test a la ruta usuarios. Lo primero que comprobamos es que esa ruta existe, funciona y todo funciona correctamente. Ahora vamos a comprobar que lo que ha devuelto esa ruta tiene la estructura de datos que yo necesito. Entonces, ¿qué estructura de datos voy a estar esperando yo de una petición de usuarios? Pues que me devuelva el listado de los usuarios. Es decir, el sistema tendría que estar devolviendo un array con todos los usuarios. Pues vamos a especificar esta estructura. Deberíamos tener un array, por lo tanto usamos los corchetes, y ahora dentro de este array deberíamos tener diferentes objetos que tienen que tener la siguiente estructura. Vamos a verlo. Si acudimos a nuestro modelo, vamos a ver el modelo de usuario, vamos a colocarlo por aquí para tenerlo a la vista y voy a hacer algo de espacio aquí para que podamos ver lo que estamos haciendo. Pues podemos observar que tenemos el password y el remember token. Estos no nos lo va a devolver, no debe devolverlos en la estructura porque los tenemos ocultos. Sin embargo, el resto sí que nos los tiene que devolver. Así que, si acudimos a nuestro archivo de migración, lo tenemos por aquí, vamos a observar todo lo que tendría que estar devolviéndonos. La estructura tendría que ser un array de objetos que contienen un ID, que contienen un name. Fijaos aquí, estoy observando la estructura, la taxonomía del elemento que estamos observando. Debería devolverme un email. Debería devolverme un email verified as. ¿Debería devolverme un password? No, porque recordad,
está oculto en el elemento, así que este no nos lo tiene que devolver. ¿Nos tiene que devolver el remember token? No, este remember token está también oculto, así que si todo funciona bien, esto no nos lo tiene que devolver. ¿Y qué más? Nos tiene que devolver los timestamp, es decir, nos tiene que devolver el created at y nos tiene que devolver el updated at. Perfecto, pues ya lo tenemos todo, ya podemos cerrar todo este apoyo y ahora ya hemos hecho la segunda de las comprobaciones en nuestro test. Vamos a la ruta de usuarios. Oye, test, si queremos comprobar que lista correctamente los usuarios, pues vamos a ir a la ruta de usuarios. Una vez estamos en ella, todo tiene que haber funcionado correctamente. Y ahora vamos a comprobar qué taxonomía de datos nos ha devuelto. Nos tiene que devolver un array de objetos que tienen ID, name, email, email verified at, create at y updated at. Si no, no está funcionando bien. Muy bien, voy a poner esto un poquito más bonito, aquí haciendo algo de espacio. Perfecto. Y ya hemos hecho la segunda de las comprobaciones en nuestro test, que es que, pues que la estructura sea la correcta. Siguiente comprobación que vamos a realizar para asegurarnos también de que nos ha devuelto la información que nos interesa. Nosotros podemos preguntar al test si nos ha devuelto, por ejemplo, un elemento en concreto que nosotros sabemos que tiene que estar devolviendo. Esto es muy interesante para nosotros, porque así podemos nosotros introducir en nuestra base de datos de pruebas, en nuestra base de datos de testing, podemos introducir datos que sabemos que están ahí y ahora en el test comprobamos si esta ruta los está devolviendo. Y así podemos verificar que no solo contienen la estructura que deben contener, sino que también, además de esto, nos están trayendo la información que deben traernos. Si sabemos que hay un elemento que tiene que traernos sí o sí, pues eso tiene que estar en la respuesta. Así que vamos a comprobarlo. Nosotros vamos a probar ahora response, una nueva acción, y en este caso vamos a utilizar assert. Como siempre, las comprobaciones son assert. Y ahora vamos a comprobar JSON y en este caso fragment. Y con JSON fragment podemos comprobar que nuestro sistema, en este caso esta petición que estamos haciendo en un sistema que vamos a desarrollar, que es una API, pues vamos a comprobar que la respuesta contiene un fragmento concreto. Ese fragmento concreto va a ser, por ejemplo, que tiene que haber un elemento que se llama name y que su nombre tiene que ser Juanjo. Si no está ese elemento, es que no funciona correctamente, porque si no hay un usuario que se llama Juanjo, yo sé que no está funcionando bien, porque nosotros en la base de datos de testing vamos a introducir aposta, adrede, vamos a introducir un usuario que va a tener de name Juanjo, para así luego poder comprobar que devuelve los datos que debe devolver. Muy bien, pues ya hemos hecho otra comprobación. Ya hemos comprobado que funciona la ruta, hemos comprobado que la estructura de datos es correcta y en nuestro test también hemos comprobado que nos está devolviendo uno de los datos que sabemos que tiene que estar ahí. Por último, y para finalizar este primer test, otra de las acciones que tendríamos que estar comprobando es, por ejemplo, que nosotros ahora vamos a estar verificando el número de usuarios. Como nosotros vamos a estar poblando esa base de datos de testing, sabemos a priori los datos que hay, porque vamos a poblarla nosotros. Entonces nosotros vamos a introducir, por ejemplo, 4 usuarios en nuestro sistema. Pues si vamos a introducir 4 usuarios en nuestro sistema, vamos a comprobar que cuando nosotros le solicitamos en el test los usuarios, nos está trayendo todos los usuarios, nos está trayendo los 4. No vaya a ser que el sistema no funcione bien, solo nos traiga un usuario, que de la casualidad de que sea este de aquí, y que nos pase el test cuando no debería estar pasándolo. Es decir, vamos a hacer otra comprobación más, y esta comprobación va a ser comprobar que nos está trayendo todos los usuarios que tiene que traernos. Y tiene que traernos 4, así que vamos a decirle assert JSON y vamos a decirle count para contar el número de elementos que nos ha devuelto. Y tiene que devolvernos 4 elementos, porque sabemos que va a haber 4 usuarios. Muy bien,
pues ya hemos hecho la comprobación completa. Hemos escrito nuestra primera función de test. Una función de test que comprueba que nuestro sistema devuelve correctamente los usuarios. Cuando visitamos la ruta correspondiente, todo debe funcionar tal y como hemos descrito. Además de esto, podríamos estar escribiendo otro tipo de comprobaciones. No competen quizás para este ejemplo, pero podrían valernos para otro. Como por ejemplo, que se ha creado un elemento con assert created, o por ejemplo, el contrario, que falta un elemento, un assert missing, porque estamos comprobando una función de borrado y le hemos indicado que borre algo. Todo esto lo podemos comprobar. Y podemos comprobar tanto las acciones buenas, es decir, los happy path, como son estos de aquí, como también el tratamiento que hace nuestro sistema a peticiones que no son válidas. Por ejemplo, lo vamos a ver ahora en las siguientes funciones. Vamos a escribir más test. En primer lugar, vamos a escribir otro test, public function, y vamos a hacer ahora un test que se va a encargar de comprobar si solicitamos los datos concretos de un usuario que nos los devuelve. Y son los de ese usuario en concreto. Muy bien, pues este test tendría que ser, vamos a llamarlo get user detail. Venga, pues vamos a escribir este test. Ahora que ya sabemos cuál es el funcionamiento, podemos ir mucho más rápido. Lo primero que vamos a hacer es llamar a la ruta. Y yo voy a llamar a la ruta this get users / y ahora voy a pedir los datos del usuario con el ID 1. Pues vamos a hacer esa prueba. Nosotros, recordad, vamos a saber siempre a priori en la base de datos de testing cuáles son los datos. Así que yo sé que el usuario número 1 es Juanjo. Así que voy a solicitar estos datos. Lo primero que voy a hacer, al igual que hemos hecho antes, es comprobar que el estado es correcto. Al igual que hemos hecho antes, vamos a comprobar la estructura, que es muy parecida a la anterior. Es igual que la anterior, solo que ahora no es un array de usuarios, sino que ahora es un único usuario con estos datos, lo que nos tiene que devolver. Solo uno. Voy a ponerlo en una línea. Muy bien. ¿Qué más vamos a comprobar? Pues vamos a comprobar, por ejemplo, el fragmento. Y el fragmento vamos a comprobar que es Juanjo. Y aquí solo puede ser Juanjo. Fijaos que aquí no es un array. Y por tanto, en este test tampoco necesitamos, o no sería interesante comprobar que contar el número de elementos, porque solo va a devolver un elemento, ya que hemos indicado en el JSON Structure que no tiene que devolvernos un array, sino un único objeto, un único elemento. Muy bien, pues ya hemos escrito otra prueba. Pero como hemos dicho, estos son happy path, son caminos, los caminos felices, los sencillos. Vamos a comprobar también que nuestra aplicación funciona bien cuando tratan de hacer una acción que no debe funcionar. Por ejemplo, nosotros podemos estar buscando, vamos a probar ahora qué ocurre en nuestro sistema cuando se trata de pedir datos de un usuario que no existe. Pues vamos a hacerlo. Public function test get user, vamos a decir non-existing user detail. Vamos a hacer un test que va a comprobar qué hace nuestro sistema cuando tratamos de pedir el detalle de un usuario que no existe. Pues vamos a hacerlo. Vamos a pedir, en primer lugar, la solicitud a una ruta y vamos a pedir la ruta users / y ahora un número de usuario, un ID de usuario que sabemos que no existe. Si hemos dicho que vamos a rellenar 4 usuarios en nuestro test, pues vamos a pedir los datos del usuario 559, por ejemplo, que es un usuario que sabemos que no existe. Y aquí va a depender de lo que nosotros esperemos. Recordad que cuando escribimos el test, nosotros estamos describiendo cuál es el comportamiento que nosotros esperamos que ocurra. De hecho, en muchas compañías suele ser habitual que se den los test y que nosotros tengamos que desarrollar un contenido que satisface la información del test que se nos entrega.
Nosotros aquí pues podríamos estar haciendo lo que sea. Nosotros, por ejemplo, cuando tengamos la situación de que se nos pide un usuario que no existe, pues vamos a devolver, por ejemplo, un 404. En lugar de devolver un 500 con un error porque no ha funcionado bien, pues vamos a manejarlo y vamos a devolver un 404. Así que, en este caso, la respuesta debería estar devolviendo un status 404. Si no, no está funcionando correctamente. Perfecto. Pues ya hemos escrito nuestro user test en Feature. Este mismo formato de escritura es el que estaríamos utilizando dentro de un unit testing. La única diferencia sería que en el unit testing, en este caso, pues no estaríamos comprobando rutas concretas, sino llamamos directamente a una función y comprobamos que el resultado es el que nos debe devolver. Por ejemplo, llamamos a la función sumar 2 más 2, sumar y le pasamos 2 y 2 y esperamos que el resultado sea 4. Son detalles mucho más pequeños. Y en el de integración, pues probamos el circuito completo. El formato de trabajo, como podéis ver, el mismo. Muy bien. Pues como hemos dicho, estamos trabajando dentro de un entorno donde estamos practicando el primero de los ejemplos, es decir, el ejemplo de TDD. Nosotros estamos escribiendo el test antes incluso de haber hecho nada. Por tanto, en este primer formato de trabajo, en el formato TDD, nosotros escribimos el test y ahora lo que vamos a hacer es correr el test que hemos escrito. Y este test debería fallar, evidentemente debe fallar porque no hemos desarrollado nada todavía. Nuestra aplicación no hace nada de esto, está vacía, pero tiene que hacer todo este tipo de cositas. Así que vamos a preparar nuestro entorno para poder hacerlo. Lo primero que voy a hacer es eliminar este example test que he hecho antes dentro de unit, porque no lo estamos utilizando, para no introducir ruido dentro de nuestro contenido. Y voy a eliminar también los example test que aparecen tanto en unit como en feature, porque los test de ejemplo no los quiero para nada. Solo hemos desarrollado un único test y este test es el user test que acabamos de escribir. Muy bien, tenemos entonces todo nuestro test escrito y lo primero que vamos a hacer antes de nada es definir la estrategia que vamos a estar utilizando para los datos que vamos a utilizar dentro de nuestro sistema. Nosotros podríamos estar utilizando seeders que utilicen el método make para poder almacenar los datos en memoria. O podemos estar utilizando un entorno de testeo. Como ya sabemos utilizar los seeders en memoria, vamos a probar la segunda de las partes, que es generar nuestro propio entorno de testeo. Para ello, lo que vamos a hacer es copiar nuestro archivo .emp, lo tenemos por aquí, copio y pego, y voy a llamarlo, renombrarlo con el nombre .emp.testing. Y este entorno de testing va a ser el que Laravel va a estar utilizando cuando nosotros corramos los tests. Así que cuando nosotros corramos los tests, no se va a estar conectando a la base de datos que dice el .emp, que es nuestro entorno de desarrollo actualmente, sino que se va a conectar a la base de datos que nosotros definamos en nuestro emp.testing. Y así todas las introducciones que hagamos en la base de datos, pues las estamos haciendo. Incluso si queremos hacer esta parte de persistencia en el testing, pues lo estamos haciendo sobre un entorno de testeo controlado fuera del entorno de desarrollo. Va a ser exactamente igual que el anterior. A la base de datos simplemente la voy a llamar test example testing, por ejemplo. Test example testing la voy a llamar. Así que voy a crear esta base de datos. La tenemos por aquí, example, y voy a crear esta nueva base de datos, que va a ser la base de datos que vamos a usar para las pruebas. No es la que vamos a usar para desarrollo ni para producción. Muy bien, ya la tengo creada, así que podemos continuar. Ya tenemos nuestro entorno definido y vamos a comenzar ahora a desarrollar nuestra aplicación. Muy bien, pues es hora de desarrollar nuestra aplicación y para ello vamos a hacerla en base a nuestro test. Muy importante destacar, no lo he explicado anteriormente,
pero sabemos ya cuál es la estructura, nuestros tests van a estar funcionando como siempre, no por magia, sino porque estos tests están extendiendo a una clase base, están heredando de una clase base, que es la clase TestCase, que es la que le va a dar todos los comportamientos de testing por defecto a nuestros tests que vayamos escribiendo. Muy bien. Explicado esto, vamos entonces a comenzar y lo que vamos a realizar en primer lugar es correr nuestro test. Recordad que estamos haciendo TDD, entonces es el test el que debe decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a correr los tests y debe fallar estrepitosamente porque no hemos hecho nada todavía. Así que vamos a correr los tests y para ello PHP artisan test. Ejecutamos los tests, estos mensajes podéis ignorarlos, sabéis que son de este sistema de aquí, muy bien. Y nos está diciendo, fijaos, que ahora mismo hemos ejecutado los tests y han fallado 2 y ha pasado uno de ellos. Pues vamos a comprobarlo. Si subimos hacia arriba, nos va a dar la descripción de todo lo que ha ocurrido a la hora de correr el test. Vamos a verlo. Subimos hacia arriba y aquí podemos observar qué es lo que ha hecho. Hemos corrido nuestros tests y dice el test user test ha fallado. Tienes 3 funciones, el get user list y el get user detail y el get non-existing user detail. Son 3 elementos que tienes en tu sistema. Te han fallado y 2 de esas 3 funciones y te voy a decir por qué. Bajamos y podemos observar el primero de ellos. Un dato curioso, fijaos que como hemos nombrado con snake case las diferentes funciones de los tests, es decir, con las barras bajas, la ejecución de los tests nos lo interpreta y nos deja un lenguaje más sencillo de entender. Muy bien, pues vamos a comprobar por qué ha fallado este primer test, el primer test de get user list. Pues este nos ha fallado por lo siguiente. El test estaba esperando un estado de código 200, pero ha recibido un 404, un estado que no existe. Por lo tanto, ha fallado haciendo el asserting, es decir, comprobando que 200 sea igual a 404. Este ha sido el motivo por el que ha fallado. Y además nos indica dentro de nuestro test exactamente cuál es la instrucción que ha fallado, que es esta de aquí. Nuestro test dice que esto tiene que devolver un 200 y está devolviendo un 404. Por lo tanto, esto está mal hecho. Y luego tenemos el siguiente que falla, que es el get user detail. Y ha fallado pues por el mismo motivo, evidentemente porque no hemos desarrollado nada. Así que nos indica que nos está fallando en comprobar que el estado es 200. Después del tercero no nos indica nada porque ha pasado correctamente, porque todo devuelve 404 porque las rutas no existen. Muy bien, pues ahora que hemos hecho la comprobación y que hemos podido ver que nos están fallando, siguiendo la filosofía de TDD, vamos a ir solucionando los errores. Entonces vamos a ver el primero de los errores que hemos obtenido y es que el get user list nos ha devuelto un 404 cuando ha tratado de acceder a la ruta users. Así que vamos a corregir eso. ¿Cómo lo corregimos? Muy sencillo. Pues evidentemente vamos a acudir ahora a nuestras rutas. Vamos a acudir a la ruta users. Podríamos hacerlo tanto en API como en web. Yo voy a hacerlo aquí en web directamente, o vamos a hacerlo mejor si queréis directamente en API, porque va a quedar mejor. Es decir, voy a usar las rutas API. Voy a hacer la comprobación en las rutas API. Aquí está. Da igual, es decir, si corremos los tests van a seguir fallando exactamente igual. Aquí no hay ninguna variación, pero voy a hacerlo así para poder escribir las rutas en API. Y así tampoco demoramos demasiado. Lo comprobamos e igual. Podéis observar que lo que ocurre es exactamente lo mismo. Muy bien, pues vamos entonces ahora a proceder. Vamos a acudir a la ruta de APIs y vamos a resolver esto. Voy a eliminar todas estas requests que actualmente están escritas y vamos a escribir una ruta. Y esa ruta tiene que ser la ruta users. Muy bien, y vamos a hacer que esta ruta pues esté gobernada evidentemente pues por un controlador en concreto. Vamos a generar un controlador, PHP artisan make controller, y vamos a hacer el user controller para todo esto.
Muy bien. Y ahora a nuestra ruta vamos a decirle que use el app http controls user controller para poder decirle a esta ruta que va a estar gobernada, como bien sabéis, por el user controller class y el método función index. Muy bien, pues ya tenemos la ruta generada y ahora esta ruta pues la tenemos por aquí en nuestro user controller. Vamos a hacer el public function index. Muy bien. Y esta ruta de momento pues no va a hacer nada. Va a devolver de momento pues return hello world. Ya está. No va a hacer nada. Muy bien. Para que así podamos continuar comprobando. Ya hemos solucionado el error que nos dice el test, el primero de ellos, así que ahora, siguiendo la metodología de TDD, evidentemente cuando lo hacemos en TDD no somos tan explícitos, todo lo que sabemos que tenemos que hacer lo hacemos, pero por ser muy paso a paso y que podamos ver cuál es el proceso, ahora lo que deberíamos hacer es volver a ejecutar el test. Volvemos a ejecutar el test y ahora debería indicarnos que el error es otro, así que vamos a comprobarlo. Y fijaos, nos dice que siguen fallando los dos tests, que sabemos que el porqué, pero ahora el motivo por el cual está fallando es distinto. Ahora nos está diciendo que la estructura de JSON que ha devuelto no es la estructura de JSON que estamos esperando. Fijaos que nos está diciendo que está esperando esta estructura, un array de objetos que deben tener ID, name, email, etc. Y lo que nos ha devuelto es otra cosa. Entonces no funciona. No nos ha devuelto un JSON. Así que, por tanto, no está funcionando. Pero el punto anterior, el punto sobre, lo vemos aquí, el status 200, ya lo hemos superado. Así que lo tenemos corregido. Vamos ahora, siguiendo esta filosofía, a pasar al siguiente paso, que es devolver la información que nos está solicitando. Pues entonces voy a decirle use app models user y vamos a buscar nuestros usuarios. Así que vamos a tomar los usuarios, users, van a ser user all. Vamos a tomar todos los usuarios. Y ahora vamos a return response, una respuesta JSON que va a contener todos los usuarios. Sencillo. Muy bien, pues ya hemos superado el formato de nuestra petición y así paso a paso hasta que el test pase. Así que vamos ahora sí a meter una velocidad extra para finalizar nuestro desarrollo. Aquí lo que haríamos pues sería, por ejemplo, vamos a introducir un seeder, ya que estamos. PHP artisan make seeder y vamos a hacer el user. Bueno, creo que el user seeder ya viene por defecto, de hecho, así que a lo mejor no tenemos que hacerlo siquiera. Vamos a los seeders. No aparece, pues entonces vamos a hacerlo. User seeder. Muy bien. Generamos nuestro seeder. Ya lo tenemos por aquí. Y vamos a definirlo. Pues vamos a hacer user create y vamos a crear diferentes usuarios. Para ir más rápidos, pues vamos a hacer en primer lugar un usuario que tiene que llamarse Juanjo. Recordad que esto lo hemos dicho, así que antes de nada vamos a asegurarnos de que el usuario es el que hemos dicho, porque recordad que en nuestro test vamos a comprobar de que luego uno de ellos tiene que llamarse Juanjo. Lo estamos utilizando para saber que nos está devolviendo los datos que hay. Y para ello necesitamos asegurarnos con esto. Vamos a darle un email. juanjo@sademas.com, por ejemplo. Y vamos a darle un password también. Queda igual el dato que sea del password. Pero ya que estamos, hash make. Y el password va a ser 1234567 8. Muy bien. Pues hemos creado un usuario. Vamos a comprobar que está todo correctamente escrito. Sí. Bueno, aquí está punto y coma sobra. Perfecto. Pues hemos creado solo un usuario. Ahora luego creamos 4. Pero vamos a hacer en primer lugar solo uno.
para comprobar que todo funciona. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, antes de nada, es poblar nuestra base de datos de testing. Y aquí tenemos dos estrategias distintas. Nosotros podemos, por ejemplo, poblarlo una única vez, PHP artisan, y vamos a hacer el migrate, pero podemos pasarle el valor de la variable emp y decirle que el emp va a ser testing para que haga el migrate o haga el dbseed o haga la acción que corresponda. En este caso, pues primero migrar y luego pues hacer el poblado de la base de datos, el dbseed, con los seeders. La acción que queramos hacer podemos indicarle con guión medio emp el entorno en el cual queremos hacer esta acción. De esta forma podemos decirle que queremos poblar la base de datos, pero la de testing, no la de desarrollo. Es un formato que tenemos para hacerlo. Otro formato que podríamos estar utilizando, en este caso, como solo tenemos además un único test escrito, es que podemos estar utilizando dentro de nuestro test. Voy a colocarlo por aquí. Antes de nada, la primera de las funciones que vamos a hacer, pues va a hacer establecer la configuración de la base de datos, por ejemplo. Entonces voy a hacer aquí una función public function. Esto nos vale porque tenemos un test muy sencillo, muy básico, entonces pues me vale. Y voy a hacer un test set database config, donde voy a establecer pues la configuración de la base de datos. Si hacemos un artisan call, lo que hacemos simplemente es indicar en esta primera función del test, establecer todos los migrates y todas las cosas. Entonces, pues lo primero que voy a hacer, por ejemplo, es migrate reset para asegurarme de que la base de datos de testing está vacía. Y después vamos a hacer un artisan, por ejemplo. Vamos a ver si me lo quiere detectar el comando de artisan. Ahí está. Vale, ya me lo ha incorporado, así que perfecto, puedo usarlo directamente. Artisan call. Y vamos a hacer un migrate reset. Y después vamos a migrar el contenido. Y después vamos a hacer el poblado de la base de datos. Es decir, vamos a hacer un artisan dbseed para que se pueble la base de datos. Muy bien. Y ya está. Y con esto ya lo tenemos. Ahora podemos hacer una petición a la ruta raíz del proyecto, simplemente para comprobar de que el sistema está funcionando correctamente y ya está. Ser status 200 y ya está. Como estas instrucciones además las estoy escribiendo en un test, pues se ejecutarán dentro de la base de datos de testing por defecto. No obstante, cuando vosotros estéis haciendo pruebas y ya tengáis una cantidad de test considerables, podéis hacerlo a través de las instrucciones de Artisan. Pero yo voy a hacer este pequeño truco para así no tener que estar ejecutando estas acciones constantemente ahora que estamos haciendo estas pruebas, y así podemos ir más rápido. Muy bien, pues tenemos entonces esta estructura. Como he hecho una petición a la ruta raíz, voy a declararla para que luego no nos dé errores. Ruta raíz, y vamos a hacer aquí directamente una función return hello world y ya está. Esto simplemente para tener el directorio raíz de nuestro sistema. Muy bien, perfecto, lo tenemos todo. Además esto realmente no habría hecho falta ni siquiera hacerlo, porque en la ruta de web ya lo tenemos, pero bueno, da igual, aún así no está de más. Muy bien, pues tenemos entonces nuestro entorno, como decía, y vamos a continuar comprobando nuestro proyecto. Ahora, cuando lo probemos, vamos a tener un migrate reset, vamos a tener el migrate y va a poblar la base de datos con los seeders. Y ya hemos escrito un seeder por aquí que nos va a servir para poder hacer las pruebas. Vamos a incluirlo, por supuesto, en nuestro run dentro del database seeder para que se ejecute. Borramos esto de aquí y this call, y vamos a estar llamando en este caso pues vamos a utilizar user seeder, ahí está,
class. Muy bien, pues ya está. Ya tenemos todo preparado, así que ahora podemos continuar. Ahora vamos a ejecutarlo y nuestro test volverá a fallar, pero en un paso siguiente. PHP Artisan test. Y continuamos. Esperamos a que finalice. Perfecto, 2 fallos. Y ahora pues podemos observar que el fallo es distinto. Ahora el fallo no está en la estructura. Ahora el fallo tampoco está en encontrar un fragmento que se llame name Juanjo. Ahora el fallo simplemente nos está indicando en que debería haber devuelto 4 elementos y solo ha devuelto 1. Es decir, aquí no nos lo está diciendo. Ha fallado al tratar de machear, de comprobar que son iguales nuestro count que con el valor esperado de 4. Dice que el tamaño actual de la respuesta es 1 y que debería ser 4. Debería coincidir con 4. Así que esto nos vale para saber que está mal ejecutado en este caso. En nuestro caso, pues para solucionarlo, pues ahora ya sí podríamos continuar con el proceso y crearíamos pues los 4 elementos que debe tener. Muy bien, voy a hacer aquí 4 elementos. Luis, María y no sé, pues José, por ejemplo, para que ahora haya 4 elementos y vamos a volver a ejecutar nuestros tests. PHP Artisan test. Esperamos a que finalice. Y muy bien, ahora ya sí nos ha pasado el test y ya solo hay uno que nos esté fallando. Fijaos cómo ahora nuestro getUserList ya funciona correctamente. Es decir, establece los datos de configuración de la base de datos correctamente, comprueba el listado de usuarios, funciona correctamente, pero al tratar de traernos el detalle de un usuario en concreto, está fallando. Pues vamos a solucionar eso. ¿Qué nos está indicando? Pues nos está indicando que el estatus es 200 y debería devolvernos un 200 y está devolviendo un 404. Sabemos que es así porque no lo hemos desarrollado. Y una vez más, continuamos desarrollando. Y ya, para finalizar el ejemplo completo, ya que estamos, pues vamos a acabarlo. Users, eso sí, lo voy a hacer mucho más rápido porque ya esta parte la conocemos más que de sobra. Así que vamos a usar el user controller y esta ruta pues vamos a llamarla, en este caso pues por ejemplo yo voy a llamarla detail, da igual. Y ahora nuestro user controller pues debe tener una public function detail que recibe un ID y ahora esta función simplemente a nuestro user le vamos a asignar user find ID y listo, return response JSON user. Listo, ya hemos hecho toda esa parte y ahora vamos a correr el test y si no me equivoco, ahora sí deberían pasar todos los tests. Así que lo ejecutamos. Esperamos a que finalice. Seguimos teniendo un fallo, vamos a comprobar cuál es. Muy bien, y eso es, efectivamente, es lo que decía, por eso es muy importante de describir no solo el happy path, sino también los paths que sabemos que no son apropiados y que no van a estar utilizándolo. Y es que fijaos, ahora nos pasan todos los tests, pero el último, el de tratar de buscar un usuario que no existe, pues oye, esto nos está fallando. ¿Por qué? Porque hemos decidido, habíamos dicho, que cuando tratemos de buscar un usuario que no existe, vamos a devolver un 404, que esa va a ser nuestra política. Y sin embargo estamos devolviendo un error 500, porque ahora, como ahora existe, y esto es muy importante del por qué son tan importantes los tests, al estar escribiendo código, fijaos como un test que antes pasaba, en este caso el test de traernos un usuario que no existe y que devolver un 404, pues ahora deja de funcionar porque hemos tocado acciones
sin estar buscando eso. Así que eso es muy importante, y aquí la importancia de los tests. Cuando va creciendo el proyecto, si nosotros trabajamos sobre acciones de estos modelos, pues aunque desarrollemos nuevas características, podemos provocar comportamientos no esperados. Por ejemplo, imaginad que tenemos el test sobre este usuario y que el día de mañana hacemos una característica nueva y ahora nuestro usuario tiene más campos. Pues ahora, cuando hagamos eso, los tests que antes pasaban ahora dejarán de pasar, porque cuando estamos esperando que nos devuelvan ciertas estructuras, ahora van a ser distintas, van a contener más datos o menos si los hemos eliminado, y eso puede provocar acciones que no sean deseadas, y entonces nosotros detectaremos rápidamente eso con los tests y podremos actuar en consecuencia, ya sea modificando el test porque no nos importa que esa modificación haya ocurrido, o habiendo sido avisados por el test a aplicar otra estrategia de desarrollo distinta. Muy bien, explicado esto, simplemente ahora yo aquí para terminarlo rápidamente, si el usuario es nulo, pues vamos a devolver un 404 y así cumplimos con el comportamiento que hemos dicho que íbamos a dar. Ahora, si el usuario es nulo, pues no, es decir, el usuario no existe, pues damos un 404 y en otro caso ya, pues continuamos. Muy bien, pues tenemos ahora la corrección y volvemos a ejecutar nuestro test. Ejecutamos el test. Y perfecto. Ahora sí, nos han pasado los 4 test de nuestro proyecto. Ya podemos hacer el commit a nuestro repositorio porque lo que hemos desarrollado sabemos que funciona y sabemos que cumple con los requisitos que se esperan del módulo que hemos construido. Ahora vamos a continuar viendo el otro ejemplo. Esta parte ya va a ser mucho más rápida, no os preocupéis, ya que os voy a mostrar un ejemplo que tengo ya desarrollado, un ejemplo real, para que podáis observar cuál es el otro formato de trabajo. Como decíamos, hemos probado el primer formato de trabajo donde escribimos primero el test y después lo que hacemos es ir desarrollando. En el siguiente de los formatos simplemente nosotros desarrollaríamos como es costumbre y posteriormente nosotros pasaríamos a escribir nuestro test. Tan sencillo como eso, y simplemente quería mostrároslo. Pues aquí, por ejemplo, esto es, si conocéis la plataforma de Además, pues está desarrollada en múltiples tecnologías, pero una de ellas, pues evidentemente es Laravel, y es distinta porque en este caso la arquitectura es una arquitectura DDD, por lo tanto todavía no la habéis visto, es lo que vamos a estar viendo en el siguiente bloque, es decir, una arquitectura DDD con un SRC, con diferentes, en este caso, con diferentes bounded contexts, y dentro de esos contexts pues tenemos pues los diferentes elementos con sus correspondientes aplicaciones, domain, infrastructure. Todo esto lo iremos viendo posteriormente. Muy bien, pues independientemente de cómo esté construida, os quería enseñar pues algún ejemplo. Aquí evidentemente pues hay una gran cantidad de tests que están escritos para ir comprobando cada uno de los módulos y luego cada uno de los bounded texts que tenemos desarrollados. Entonces, pues por ejemplo, este sería un caso. Quería mostrároslo simplemente pues para que podáis ver alguna de las acciones que podemos realizar. Este es un test, que este es el fab test. Vamos a ver, fab test, aquí está, este de aquí, que se encarga de comprobar los favoritos en la plataforma, por ejemplo, es decir, de gestionar cuando un usuario, si no la conocéis, ya lo sabéis, campus-medioademás.com, ahí tenéis la plataforma. Pues dentro de esa plataforma, pues este es un test que se encarga de comprobar cuando un usuario quiere dar un favorito, ¿no? Entonces, pues podemos observar que se comprueba primero pues diferentes acciones, por ejemplo, traerme todos los favoritos de un usuario. Por ejemplo, comprobamos el estado de un favorito en concreto. Por ejemplo, y aquí es lo que os decía de también escribir los no happy path. Por ejemplo, intentar darle favorito, es decir, darle follow, darle like a un elemento cuando el usuario no está autenticado.
es decir, cuando el usuario no se ha logueado. Pues esto tiene que dar ciertos errores y tiene que dar, no ciertos errores, sino que tiene que realizar ciertas gestiones que tiene que gestionar. Pues aquí podemos ver algunas de otras de las comprobaciones que podemos hacer, como por ejemplo, pues aquí estoy comprobando que recolecta un token, o por ejemplo, aquí estoy comprobando el estado de una string en concreto, o por ejemplo, aquí estoy comprobando que la base de datos pues tenga un registro en concreto. También hacer otro tipo de test, como por ejemplo, pues hacer un test, el test de favoritos para usuarios autenticados, el test de intentar hacer un unfollow o un dejar de gustar de un elemento cuando no estamos autenticados, y por tanto pues tendremos que comprobar si la base de datos ha perdido o no ha perdido un elemento. En definitiva, diferentes acciones que tenemos que ir construyendo cuando vayamos haciendo los tests, ¿no? No solo los happy path, sino también aquellas respuestas que tenemos que gestionar que no son 200. Por ejemplo, este 401. Muy bien. Os quería comentar esto, simplemente mostraroslo, en primer lugar, para poner de relieve, pues, que no solo podemos hacer TDD, evidentemente también podemos hacer este otro formato de trabajo, que además es... Yo suelo trabajar así, yo suelo trabajar no con TDD, sino primero escribiendo el desarrollo y luego escribiendo el test, aunque depende muchas veces de la situación, pero que sepáis que existen las dos formas. Como siempre, tenéis en la documentación toda la información, y un punto muy importante que me gustaría destacar es que no os abruméis con los tests. Vamos a ir poquito a poquito. Como tenemos muchos patrones de arquitectura que ver, este es MVC, pero tenemos DDD, tenemos EDD y microservicios, tenemos CQRS. Entonces, como tenemos diferentes patrones que ver a lo largo del curso, pues lo que vamos a hacer es que siempre a la penúltima clase de cada uno de los bloques la vamos a dedicar a testing para ir avanzando. Aquí hemos hecho una primera presentación al testing y hemos aprendido a realizar test con PHP Unit. Pero en los siguientes continuaremos avanzando y continuaremos viendo pues otras cosas, como por ejemplo pues otro tipo de test. Por ejemplo, podemos hacer en el DDD el ejemplo, en lugar de con el test feature, pues podemos hacerlo con el unit testing. Y por supuesto, pues en lugar de hacerlo con PHP Unit, aprovecharemos y aprenderemos PEST, que es otra tecnología para que busca el mismo objetivo. Simplemente utilizamos otro tipo de sintaxis, etc. Y así, poco a poco, en cada uno de los bloques vamos cerrándolo con esta parte de test para que poco a poco os vayáis familiarizando con ello. Aquellos que no los hayáis visto, los que lo conocéis, pues sin ningún tipo de problema, y que tampoco se haga demasiado bola el ir aplicando la escritura de test a partir de ahora a todos los desarrollos. Todo lo que vayamos desarrollando hasta ahora, a partir de ahora, todos los ejercicios que realicemos a partir de ahora, recomendable aplicarle testing. Y cerramos con esto la clase de testing, esta primera clase de testing, como decía, que vamos a ir repartiendo a lo largo de los diferentes bloques del curso. Un ejercicio muy bueno que podrías realizar ahora es que es sobre los diferentes ejercicios que ya has realizado a lo largo de este curso, tratar de escribir los tests que validan que esos ejercicios funcionen correctamente, por ejemplo. Muy bien, penúltima clase de este primer bloque, así que a lo largo del siguiente día, espero que sea mañana, si el ordenador me respeta y no me falla demasiado en las grabaciones, mañana deberíamos tener la última clase del bloque de Laravel MVC, que va a ser despliegue. Vamos a ver muchas cosas, vamos a ver Vapor, vamos a ver Forge, vamos a ver despliegue Share Hosting, vamos a ver crear GitHub Actions para automatizar los despliegues, vamos a ver un montón de cositas interesantes para cerrar este bloque de Laravel MVC y poder pasar ya a el siguiente bloque que sé que muchos estáis esperando, que es DDD. Nos vemos en la siguiente clase. A programar.